Sí, bueno, pues la Biblioteca Nacional, dentro de su tercer centenario, quería salir extramuros, ¿no? Quería visitar instituciones hermanas un poco en toda la península, en toda España. Y entonces me propusieron esto y para mí fue muy atractivo hacer una exposición de este tipo porque es una exposición un poco virtual, en el sentido de que no van a estar las obras juntas, sino que el visitante de una treintena de museos de toda España se va a ir encontrando cosas y se va a ir encontrando con un módulo de la Biblioteca Nacional que está dialogando con una pieza de museo visitado, ¿no? Yo, lógicamente, pues partí un poco de esa treintena de museos, de ver qué tipo de colecciones tienen y luego, bueno, intentar hacer un cierto calidoscopio español que contara, por un lado, la riqueza que tiene la Nacional y por otro lado que contara también lo que esos museos poseen, ¿no? La exposición abarca un arco muy amplio, ¿no? Lógicamente, desde cosas romanas en Mérida, desde lo prehispánico en el Museo de América, pero por ejemplo el Museo de América pues he escogido para dialogar con una pieza inca, he escogido un cartel de un vanguardista español, del fundador de la poética de Vallecas, que es Benjamín Palencia, que además lo que hace es el cartel de una exposición que hace la propia Biblioteca Nacional de la colección de un poeta de vanguardia también, Juan Larrea, que había traído piezas de Perú que luego son parte de la colección del Museo de América. Entonces me parecía interesante, por ejemplo, ese salto que va de lo inca a la vanguardia de Vallecas, ¿no? He buscado pues un poco piezas de un arco, ya digo, muy variado. O sea, nos vamos a encontrar con un Greco en Toledo, nos vamos a encontrar con un Zurbarán en Sevilla, nos vamos a encontrar con un Goya en Pamplona, nos encontramos aquí en Madrid con un Carreño de Miranda en el Lázaro Galdiano, nos encontramos con la obra maestra de Antonio de Pereda en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nos encontramos con los hermanos Becker en el Museo del Romanticismo. De repente hay diálogos un poco más extraños, o sea, más traídos por los pelos, se podría decir, pero que me interesaba también ese ir un poco de ese diálogo de continentes. O sea, de repente una pintura de Thibaut sobre el Perú del siglo XVIII, visto con un objetivo, digamos, científico, de misión, pues eso en diálogo con un grabado de Rembrandt que era propiedad de Eugenio Izquierdo, que tenía una gran colección de grabados, que estuvo en ese Museo de Ciencias Naturales y que acabó después en la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y Jacinto Meléndez, los retratos reales de los fundadores de la Biblioteca Nacional, Felipe V y Isabel de Farnesio, en diálogo con otros retratos de ellos que estaban aquí en el Prado. Los de la Nacional fueron encargados por la Nacional, precisamente para conmemorar esa fundación, y además son cuadros donde la reina en concreto enseña al rey dentro de un libro, es decir, son cuadros sobre el mundo del libro también, y están en diálogo, ya digo, con otros retratos que estaban aquí de ellos dos, más unas pinturas religiosas también que están aquí en el Prado, con lo cual aquí en el Prado realmente ha salido una especie de mini exposición. En general, la mayoría de los casos, las propuestas han venido de mí como comisario, pero en el caso del Prado yo había pensado inicialmente irme por otro lado, había pensado irme por Velázquez y su Villa Médicis, y había hecho alguna tentativa por ese lado, pero en concreto en este caso y en algún otro caso más, los propios museos ha habido un diálogo, es decir, que de repente, y claro, en este caso ellos tenían muchísimo interés en eso y me pareció de perlas, desde luego, a asumir, digamos, ese proyecto. Ha sido el caso más evidente de ese tipo. En la mayoría de los demás, ya digo, ha sido una propuesta que, bueno, la verdad que hemos trabajado muy a gusto y los museos han sido muy receptivos, a veces mejorando la propuesta y otras veces entendiéndola perfectamente y tal. Es también interesante decir que hemos implicado una serie de escritores o historiadores del arte, críticos, que han hablado, digamos, de caso por caso. O sea, cada folleto, luego habrá un catálogo general que recoja todos los textos, pero ahora en cada folleto hay un texto relativamente breve de un especialista en cada uno de los temas. Se mezclan, digamos, historiadores del arte con escritores también, ¿no?